¿Qué tal si te dijera que antes del Dios de la Biblia, existieron otros dioses negros que fueron borrados de la historia? Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora puede sacudir todo lo que crees sobre la fe, la espiritualidad y el origen de Dios. El tema de hoy no solo es controversial, es explosivo. Dioses negros antes de Yahvé. El secreto que la religión ha ocultado por milenios. Durante siglos, la historia de la espiritualidad ha sido escrita, reescrita y manipulada por manos interesadas en borrar las raíces ancestrales de civilizaciones enteras. Y una de estas manipulaciones más profundas implica el reemplazo y silenciamiento de antiguos dioses negros, adorados mucho antes de que Yahvé surgiera como la figura central en la tradición hebrea. Pocos se han atrevido a hablar de esto, pero la evidencia está ahí, oculta en textos sagrados olvidados, inscripciones arqueológicas ignoradas y tradiciones espirituales sepultadas por el tiempo y la doctrina. ¿Por qué fueron borrados estos dioses? ¿Qué ha intentado ocultar la religión tradicional a toda costa? ¿Quiénes eran estas deidades negras? ¿Y por qué representaban una amenaza para el sistema teológico dominante? Estas son las preguntas que la mayoría de la gente nunca se hace, o ni siquiera imagina que debería hacerse. Pero hoy, aquí en este video, exploraremos las profundidades de este misterio. Viajaremos a una época muy anterior a la formación del judaísmo, incluso antes de que el nombre Yahvé se pronunciara por primera vez. Y descubriremos que la espiritualidad negra no solo existía, sino que era central, poderosa e influyente. Imagina esto, milenios atrás, en tierras africanas y mesopotámicas, pueblos antiguos se conectaban con deidades que tenían piel oscura, rasgos africanos y representaban la sabiduría, el poder y la creación del universo. Estos dioses negros estaban en el centro de las primeras creencias espirituales de la humanidad. Pero a medida que los imperios crecían y las religiones se consolidaban, se construyó una nueva narrativa. Una narrativa que transformó a Dios en un ser blanco, europeo, muy alejado de la imagen original de los primeros creadores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi todas las imágenes de Dios, los ángeles e incluso Jesús, fueron blanqueadas a lo largo de la historia? ¿Has notado cómo la historia bíblica parece haber sido moldeada para borrar las referencias a las deidades africanas? No es una coincidencia. Esto es parte de un plan sutil pero poderoso de reconfiguración espiritual y de identidad cultural. Y no estamos hablando de mitos o suposiciones. Estamos hablando de registros históricos reales, descubrimientos arqueológicos, textos sagrados eliminados de las versiones oficiales de la Biblia y tradiciones que sobrevivieron en secreto entre pueblos que se negaron a olvidar sus orígenes. La verdad es que antes de Yahvé, había otros nombres sagrados. Había otros rostros de Dios. Había una espiritualidad negra, viva, vibrante y peligrosamente reveladora para aquellos que controlan la fe como una forma de poder. Estos dioses negros no eran solo figuras religiosas. Eran símbolos de autonomía espiritual, de conexión directa con lo divino sin necesidad de instituciones, dogmas o jerarquías controladoras. Y es exactamente por eso que fueron borrados. Pero es hora de revertir este borrado. Ha llegado el momento de mirar al pasado con los ojos abiertos y el corazón libre de miedo. Este video no es solo una revelación. Es una invitación. Una invitación a redescubrir los orígenes olvidados de la fe. Un llamado a rescatar lo que fue silenciado. Y, sobre todo, una oportunidad para que conozcas el lado oculto de la historia espiritual de la humanidad. Ahora, demos el primer paso en este viaje revelador y exploremos quiénes eran estos dioses negros y por qué sus nombres todavía resuenan entre las líneas de la propia Biblia, aunque nadie quiera admitirlo. Pero antes de sumergirnos en este universo olvidado, necesito tu ayuda para llegar a más gente. Si este tema ya ha despertado en ti alguna duda, una curiosidad o incluso una inquietud espiritual, deja tu comentario abajo. Dime qué piensas sobre esta posibilidad. ¿Realmente existieron dioses negros antes de Yahvé? ¿Y por qué casi nadie habla de ello? Tu comentario es fundamental porque convierte este video en una conversación viva. Y cuanta más gente interactúa, más entenderá YouTube que este contenido necesita ser visto. Aprovecha ahora y deja tu like, porque eso le muestra al algoritmo que este tipo de revelación necesita ser difundida.
Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribir ahora y activa la campanita. Viene mucho más contenido con descubrimientos que van a desordenar todo lo que creías saber. Ahora, vamos a revelar juntos los nombres, las historias y los legados de los dioses negros que la religión intentó borrar de la memoria de la humanidad. Para empezar a entender quiénes eran estos dioses negros olvidados, necesitamos hacer un viaje profundo en el tiempo. Mucho antes de que se escribieran las páginas de la Biblia, mucho antes de que el nombre Yahvé se pronunciara en algún altar o montaña. Estamos hablando de milenios antes de la formación del pueblo hebreo. Es en este pasado lejano, casi borrado de los libros de texto y de los sermones religiosos, donde encontraremos las raíces espirituales más antiguas de la humanidad. Y tienen color, tienen territorio, tienen identidad. Son raíces negras, africanas. En las civilizaciones africanas más ancestrales como Nubia, Kuz, Aksum y el antiguo Egipto, que es una civilización africana y no del Medio Oriente como intentan hacernos creer, la idea de la divinidad ya estaba profundamente arraigada y no solo existía, sino que era increíblemente compleja. Dioses negros con rasgos africanos eran representaciones sagradas del cosmos, la fertilidad, la muerte, la vida, el renacimiento, la sabiduría y el universo en su totalidad. Estaban presentes en todos los aspectos de la existencia, no solo como entidades externas, sino como expresiones del propio pueblo. Eran reflejos de la identidad espiritual negra. Piensa en Osiris, por ejemplo, el dios egipcio de la resurrección, a menudo representado con piel oscura y vinculado a la renovación de la vida y la justicia divina. O en Ptah, el dios creador de Memphis, considerado como aquel que concibió el mundo a través de la palabra, una clara conexión con el poder del verbo mucho antes de que la doctrina cristiana atribuyera este concepto exclusivamente al verbo que se hizo carne en el Nuevo Testamento. Y también está Anubis, dios de los muertos, con características simbólicas asociadas al inframundo, la transición espiritual, la preparación del alma para otra dimensión. Todos estos dioses provenían de una cosmovisión completamente integrada con la naturaleza, el ciclo de la vida y los ancestros, una visión que no separaba lo espiritual de lo físico, lo divino de lo humano. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué estas figuras espirituales tan poderosas y centrales en la vida de civilizaciones milenarias son borradas del discurso religioso dominante que vino después? Porque cuando miramos las tradiciones judeocristianas, no encontramos ninguna referencia directa a estas deidades que reinaron mucho antes de Yahvé. Y más aún, porque el contacto con estas culturas fue retratado como pecado, idolatría o paganismo. La respuesta, aunque incómoda para muchos, es una sustitución espiritual deliberada. Yahvé no apareció de la nada. Fue introducido en una región donde ya existía una espiritualidad rica y consolidada. Los hebreos, al establecerse en la región de Canaán, encontraron pueblos con creencias muy antiguas, y parte de estas creencias tenía una conexión directa con las tradiciones espirituales africanas. La Biblia habla, por ejemplo, de los cananeos, los filisteos y otros pueblos considerados paganos, pero nunca profundiza en sus creencias con honestidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas creencias tenían remanentes de estas deidades negras. Y reconocer esto sería reconocer que Yahvé no es el principio de todo. La verdad es que, con el tiempo, hubo una reconfiguración completa de la espiritualidad, pasando de un mundo lleno de dioses y diosas negros conectados directamente con la naturaleza y los ancestros, a un sistema centralizado en un único dios masculino, con un perfil cada vez más europeo y distante de los pueblos originales. Esto no fue solo un cambio religioso, fue un profundo cambio político, cultural y espiritual. Y este cambio tiene un impacto hasta el día de hoy. Deshizo la conexión de millones de personas con sus raíces más antiguas. Destruyó el puente entre los africanos y sus propios dioses. Reemplazó la mirada amorosa de una diosa negra de la fertilidad por la mirada juzgadora de un dios distante y jerárquico. ¿Empiezas a entender la profundidad de este borrado? Lo que está en juego aquí no es solo historia antigua, sino identidad espiritual. Lo que se borró no son solo los nombres de las deidades, sino memorias colectivas,
formas de conexión con lo sagrado que no dependían de templos, dogmas o instituciones. Las culturas que veneraban a estos dioses negros fueron sistemáticamente demonizadas. Sus rituales fueron considerados brujería. Sus símbolos, vistos como cosas del diablo. Sus nombres, olvidados. Todo esto para que una nueva teología pudiera ser implementada. Una teología que necesitaba borrar el pasado para validarse en el presente. Y cuanto más estudias, más te das cuenta de que existen conexiones ocultas entre estos dioses y las historias bíblicas. Por ejemplo, algunos estudiosos señalan que el propio Moisés, antes de escuchar a Yahvé en el monte Sinaí, tuvo acceso a las enseñanzas egipcias. Fue criado en la corte del faraón, educado en la sabiduría africana. ¿Qué sabía el que nunca reveló? ¿No será que parte de la base espiritual del monoteísmo fue en realidad extraída de la espiritualidad negra y reformulada? Esto es más que una teoría. Es una línea de investigación que muchos temen seguir porque rompe estructuras. Pero aquí, en este video, iremos a fondo, porque solo cuando entiendes el pasado puedes liberarte en el presente. Y solo cuando reconoces quién eras, puedes decidir quién quieres ser. Esos dioses negros representan más que personajes espirituales. Son llaves de la memoria espiritual que pueden reconectarte con algo a lo que el sistema religioso tradicional ha intentado impedirte acceder, tu poder interior. Hablan a tu alma ancestral, al espíritu que llevas desde antes de nacer. Y tal vez por eso estás aquí ahora, viendo este video. Tal vez sientas en lo más profundo que algo está despertando. Una memoria que no tiene nombre, pero tiene vibración. Una curiosidad que no es solo intelectual, es espiritual. Un hambre de verdad que ningún sermón estándar puede satisfacer. Así que dime, ¿alguna vez has sentido que tu espiritualidad estaba incompleta? ¿Alguna vez has sentido que había algo más antiguo, más profundo, que aún no te ha sido revelado? Comenta aquí abajo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Quiero conocer la verdad oculta o estoy listo para rescatar mis raíces. Esto no es solo para interactuar. Es una señal para el universo de que estás listo para ir más allá de la superficie, y yo estaré aquí contigo en este viaje. Ahora que has empezado a darte cuenta de que hay mucho más bajo la superficie de lo que te contaron, vayamos al punto que muchos evitan. ¿Quiénes eran, después de todo, estos dioses negros olvidados? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cómo eran representados? ¿Y por qué sus imágenes fueron borradas de las tradiciones religiosas que dominaron el mundo? Lo que pocos saben es que las civilizaciones antiguas no solo tenían muchos dioses, sino que estos dioses eran retratados con rostros familiares, con tonos de piel oscuros, con rasgos que remiten directamente a la ascendencia africana. Estos dioses no eran figuras mitológicas distantes. Eran reales en la imaginación y en la vida diaria de sus pueblos. Eran fuerzas espirituales presentes, activas, íntimas, y sus nombres todavía resuenan, aunque ahogados por el tiempo. Uno de los nombres más poderosos es Amon-Ra, el dios del sol, de la creación y de la fuerza vital en el antiguo Egipto. Su imagen era a menudo representada con piel oscura, una doble corona, símbolo de la unión de la tierra del Alto y Bajo Egipto. Amón no era uno entre muchos. Era el dios de los dioses, el creador, el soberano absoluto del universo. Un dios negro, africano, venerado como creador del mundo mucho antes de que el concepto de Yahvé se afianzara entre los hebreos. Y cuando comparas los atributos de Amón con los de Yahvé, el paralelo es inquietante. Ambos son invocados como el único, el que es, el invisible. ¿Coincidencia o inspiración deliberada? Otro ejemplo es Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Era el que muere y renace, símbolo de la vida después de la muerte, la justicia divina y la eternidad. Su piel era a menudo representada en tonos verdes o negros, simbolizando la fertilidad, el renacimiento, la vida eterna. ¿Y qué encontramos en la tradición cristiana más tarde? Un Salvador que muere y resucita, ofreciendo vida eterna a quienes lo siguen. El modelo espiritual de Osiris parece haber dejado marcas profundas, aunque sea indirectamente, en la construcción de la figura mesiánica posterior. También tenemos a Maat, la diosa de la justicia, del equilibrio,
de la verdad. No era una simple entidad. Era un principio universal. Era el orden del cosmos. Su símbolo, una pluma. Pluma que sería usada en el juicio del alma después de la muerte. Si tu corazón era más ligero que la pluma, pasarías al más allá. De lo contrario, perecerías. Y aquí, una vez más, encontramos ecos de este concepto en el juicio final descrito en el libro del Apocalipsis, donde las almas son pesadas y juzgadas por sus obras. La estructura está ahí. Las palabras cambian, pero la esencia permanece. ¿Y qué si hablamos de Anubis, el dios con cabeza de chacal, guardián de los muertos, responsable de conducir a las almas en el más allá? Su función espiritual es extremadamente similar a la de los ángeles del juicio, los seres que acompañan a las almas en los relatos apocalípticos bíblicos. Incluso su papel era preparar los cuerpos para la eternidad. Un claro símbolo de transición, purificación y pasaje entre mundos. Y no se detiene ahí. Tenemos a Isis, la Gran Madre, la sanadora, la protectora de los niños, la diosa de la fertilidad y la magia. Sus imágenes eran tan poderosas que siglos después fueron resignificadas en íconos cristianos como María. El culto a la Madre Divina no nació en el Nuevo Testamento. Llevaba milenios presente en Egipto y en varias partes de África. Estos dioses y diosas formaban un panteón que no solo era decorativo, sino profundamente funcional. Cada uno regía aspectos específicos de la existencia, de la naturaleza y del alma humana. Y todos tenían representaciones que valoraban la estética africana. Pieles oscuras, ojos marcados, cuerpos poderosos, adornos dorados, símbolos solares y lunares, instrumentos de poder espiritual que conectaban lo humano con lo divino. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál es la relación entre estos dioses y Yahvé? La relación, amigos míos, es de colisión espiritual. Yahvé aparece en un contexto donde estos dioses ya reinaban. La Torá, especialmente los libros de Moisés, está llena de órdenes expresas para que el pueblo no adore a otros dioses. Pero, ¿quiénes eran esos otros? El texto nunca los nombra, solo los condena. Eso, por sí solo, ya es sospechoso. Es como si el objetivo no fuera debatir, sino borrar. Dioses como Baal, Aserá, y otros con nombres que aparecen en los textos hebreos fueron asociados con la idolatría, el pecado, la perdición. Pero, ¿eran entidades malvadas en sí mismas o simplemente los antiguos dioses de la tierra que Yahvé necesitaba reemplazar para consolidar su dominio? Es posible que Yahvé fuera inicialmente uno entre varios dioses, un dios guerrero tribal, local, y que con el tiempo fuera elevado a la categoría de único, en una construcción teológica lenta y políticamente motivada. Esto explicaría el tono a menudo celoso e incluso violento de Yahvé en las Escrituras. Un Dios que exige exclusividad, que se enfurece con la adoración a otros, que manda destruir altares y matar pueblos enteros por adorar imágenes. Estos otros dioses, que en muchos casos eran dioses negros de civilizaciones africanas, no fueron superados por evidencia, debates o revelaciones. Fueron vencidos por la fuerza, el borrado y la reescritura de la historia. Y lo más triste es que, junto con ellos, se borraron las memorias espirituales de millones de personas. Prácticas ancestrales de sanación, la conexión con la naturaleza, el respeto por el ciclo de la vida y la muerte. Todo fue eliminado. Prácticas que no necesitaban mediadores, templos lujosos o sacerdotes autorizados. Prácticas donde lo espiritual estaba en todo, en la tierra, el agua, el cuerpo, el sueño, la danza, el fuego, la respiración. Prácticas que ponían al pueblo en contacto directo con lo divino. ¿Será por eso que la espiritualidad de hoy para tanta gente parece vacía, distante, mecánica? ¿Estamos buscando a Dios en el lugar equivocado? Si sientes que hay algo muy profundo en todo esto, si alguna parte dentro de ti ha vibrado con estos nombres, estas historias y estas comparaciones, comenta aquí abajo. Dime, ¿habías oído hablar de Amón-Ra, de Isis, de Osiris? ¿Sientes que necesitas rescatar esta memoria espiritual negra? Escribe aquí. Quiero conocer a los dioses olvidados, o mi alma los recuerda.
Mostremos al algoritmo que esta conversación necesita suceder, que estas verdades necesitan ser dichas. ¿Te has dado cuenta de cómo, en un cierto punto de la historia bíblica, todos los demás dioses desaparecen? Todos los nombres que alguna vez poblaron la imaginación de las civilizaciones antiguas. Todas las deidades que gobernaban los elementos, los ciclos de la naturaleza, la espiritualidad de la vida cotidiana. De repente, salen de escena. ¿Y qué queda? Un solo nombre, Yahvé. Pero Yahvé no aparece como una figura de unión, de integración con los otros dioses. Surge como el Dios celoso, el Dios exclusivo, el Dios que prohíbe cualquier otra adoración. Aquí es donde comienza la historia del ascenso de Yahvé como deidad central, y el comienzo del borrado espiritual de todo lo que vino antes. No te equivoques, esto no sucedió de forma orgánica. Yahvé no fue simplemente aceptado porque parecía más poderoso o más amoroso. Su imposición como el único Dios verdadero fue el resultado de un proyecto político y religioso estratégico, construido con mucho cuidado a lo largo de los siglos. Este proyecto implicó reescribir historias, silenciar tradiciones y borrar símbolos que pudieran amenazar la autoridad de la nueva fe monoteísta, especialmente, desconectar al pueblo de su memoria espiritual ancestral. Al principio, Yahvé era una deidad tribal. Era el dios de un clan específico. Un pueblo nómada que no tenía templo ni territorio fijo. Este pueblo no tenía hegemonía política, pero llevaba una promesa. La promesa de convertirse en una gran nación. ¿Y cómo se cumpliría esta promesa? A través de la conquista. Conquista de tierras, de pueblos, de narrativas. Y para que esta conquista fuera exitosa, los dioses de los pueblos conquistados debían ser considerados falsos, peligrosos o malditos. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes donde Yahvé ordena la destrucción de altares, el derribo de postes sagrados, la demolición de templos. No solo exige adoración exclusiva, exige exterminio cultural. Los pueblos que adoraban a otras deidades eran condenados a muerte, sus tradiciones prohibidas, sus nombres eliminados de los registros. ¿Por qué? Porque estos dioses representaban algo que el proyecto de Yahvé no podía tolerar, la diversidad espiritual. Y aquí llega un punto que poca gente considera. El ascenso de Yahvé coincidió con el fortalecimiento político de Israel como nación. Cuanto más se consolidaba Yahvé como el único Dios, más se consolidaba el pueblo hebreo como un pueblo elegido, como portador de la verdad divina. Esta simbiosis entre religión e identidad nacional le dio a Yahvé una fuerza que ninguna otra deidad tenía en ese momento. No era solo un dios. Era un símbolo de soberanía, de dominio, de pureza. Pureza étnica y espiritual. Esto transformó el culto a Yahvé en una poderosa arma ideológica. Ahora piensa conmigo. ¿Qué sucede cuando un dios se convierte en un instrumento de poder? Ya no es solo un ser espiritual. Se convierte en un proyecto de dominación. Y eso es exactamente lo que pasó. A medida que Yahvé se imponía como el único nombre digno de adoración, los otros dioses, especialmente los dioses negros, los dioses vinculados a los ciclos de la tierra, la fertilidad, la ascendencia, fueron sistemáticamente silenciados. Pero el borrado no solo ocurrió a través de la violencia. También fue intelectual, teológico, simbólico. Muchas historias que podían revelar la diversidad espiritual anterior fueron simplemente eliminadas. Libros enteros fueron excluidos de las versiones finales de la Biblia. Textos que mencionaban a otros dioses o prácticas espirituales antiguas fueron considerados apócrifos, heréticos, indignos de permanecer en el canon. Y aquí es donde entra la evidencia arqueológica. En excavaciones realizadas en antiguas regiones de Canaán, por ejemplo, altares, inscripciones y objetos rituales muestran que Yahvé era adorado junto a una consorte, la diosa Aserá. Sí, escuchaste bien. Yahvé tenía una esposa espiritual. En algunas fases de la historia hebrea primitiva, existen placas de cerámica, registros en piedra y papiros que mencionan a Yahvé y su Aserá. Eso lo cambia todo. ¿No es así? Pero este tipo de información rara vez se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque desestabiliza la imagen del Yahvé solitario, exclusivo, absoluto.
Muestra que incluso la tradición que se dice monoteísta, en algún momento pasó por una fase más plural, más abierta, más cercana a la espiritualidad natural de los pueblos antiguos. Solo que esto fue borrado. Estos registros fueron censurados, ignorados o enterrados bajo la avalancha de la ortodoxia. Y los pocos académicos que se atreven a sacar a la luz esta evidencia son a menudo desacreditados, ridiculizados o silenciados. Porque la verdad, en este caso, no es solo incómoda, es peligrosa. Cuestiona la base sobre la que se construyó toda una estructura espiritual. Invita a la gente a pensar por sí misma, a buscar más allá de lo que se les enseñó, a reconectarse con fuentes de sabiduría más antiguas, especialmente las fuentes ancestrales negras africanas que siempre han sido marginadas. Ahora, mire el ciclo completo. Yahvé llega, crece, se impone como único. Para ello, los otros dioses, especialmente los dioses negros que representaban la espiritualidad original de muchos pueblos, son demonizados, sus templos destruidos, sus nombres olvidados, sus símbolos reemplazados. Se enseña al pueblo que cualquier práctica espiritual fuera del nuevo estándar es pecado, herejía o brujería. Y todo esto sucede con el respaldo de las élites religiosas y políticas que se benefician de una fe centralizada, controlada y predecible. Pero la buena noticia es que, incluso frente a todo este borrado, las huellas siguen vivas. Sobreviven en historias contadas en voz baja, en tradiciones orales pasadas de generación en generación, en símbolos que han resistido el tiempo, y también en los corazones de personas como tú, que sienten que hay algo mal en la narrativa oficial, que sienten que faltan piezas en este rompecabezas espiritual. Y es exactamente por eso que este video existe, para traer de vuelta estas piezas, para encender la llama de la memoria ancestral, para decir que los dioses negros no desaparecieron, solo fueron silenciados. Y ahora, poco a poco, están siendo escuchados de nuevo, recordados, honrados. Porque hay una verdad que ni milenios de censura pueden borrar. La verdad vibra en el espíritu de aquellos que están listos para escuchar. Si sentiste algo profundo en este tramo, si algo dentro de ti se movió, deja un comentario ahora. Escribe: reconozco el borrado o Yahvé no fue el primero. Esto mostrará a YouTube que este mensaje necesita llegar a más gente. Y si quieres ir aún más lejos conmigo, escribe: quiero descubrir a los dioses olvidados. Hagamos que este video resuene en los rincones más profundos de Internet y de las almas. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te parece impactante, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más incómodo y necesario. Porque cuando empezamos a entender el borrado espiritual que acompañó el ascenso de Yahvé, inevitablemente nos topamos con una pregunta que resuena dentro de millones de personas en todo el mundo, pero que rara vez se verbaliza. ¿Qué no nos contó la Biblia? ¿Qué se quedó fuera? ¿Qué ha sido ocultado, suprimido o convenientemente silenciado a lo largo de los siglos? Necesitas entender que la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una selección, y toda selección implica una elección, y cada elección conlleva una intención. Contrariamente a la creencia popular, la Biblia no cayó del cielo ya lista. Fue ensamblada. Sí, ensamblada, con partes incluidas y otras excluidas. ¿Y quién hizo estas elecciones? Líderes religiosos, teólogos, políticos, personas con agendas, personas que sabían muy bien el impacto que ciertos textos podían tener. Textos que hablaban de dioses diferentes, textos que revelaban prácticas espirituales que no encajaban en el molde que querían construir. Textos que, si se hubieran mantenido, hoy cambiarían por completo la forma en que ves el mundo espiritual. Entre estos textos se encuentran los llamados libros apócrifos, aquellos que fueron deliberadamente eliminados de las versiones oficiales de la Biblia. El término apócrifo conlleva un peso de desconfianza, como si estos libros fueran falsos, sospechosos, casi heréticos. Pero la verdad es que muchos de ellos fueron respetados, leídos y estudiados por comunidades enteras antes de la consolidación del canon. ¿Y qué traen? Revelaciones, conexiones, misterios que la versión oficial prefirió ocultar. Piensa en el libro de Enoc, por ejemplo.
Este es uno de los textos más poderosos y controvertidos jamás descubiertos. En él, encontramos relatos sobre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que vinieron a la tierra, enseñaron a los humanos y finalmente fueron castigados por ello. Enoc habla de realidades espirituales paralelas, estructuras celestiales complejas, conocimiento prohibido que fue transmitido a los hombres. Ahora piensa, ¿por qué un libro tan profundo y espiritual fue excluido de la Biblia? ¿Quién lo decidió? ¿Y por qué tantas iglesias prefieren fingir que ni siquiera existe? Otro ejemplo es el Evangelio de Tomás. Este texto, atribuido a uno de los discípulos más cercanos de Jesús, presenta enseñanzas que desafían la idea de un Cristo institucionalizado. En él, Jesús habla de una luz interior, de una conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. Dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, que no es necesario buscarlo lejos, en templos o estructuras religiosas, porque todo ya está aquí. Esto choca frontalmente con el modelo de control adoptado por muchas religiones organizadas. Y ahí está la respuesta. Si el individuo amenaza al sistema, el sistema elimina lo que lo empodera. Estos textos, y muchos otros, no fueron excluidos por falta de fe. Fueron excluidos por exceso de poder espiritual. Contenían información que liberaba, que revelaba una espiritualidad auténtica, a menudo conectada con tradiciones antiguas, incluidas las africanas, y eso era peligroso para quienes querían centralizar el poder. Porque una persona espiritualmente autónoma no se somete fácilmente. Una persona que sabe que puede hablar directamente con lo divino, que reconoce símbolos antiguos, que siente el llamado de los ancestros, es una amenaza para cualquier religión basada en el miedo, la culpa y la jerarquía. Pero no solo desaparecieron los textos, se crearon silencios estratégicos, partes de la historia de los personajes bíblicos que simplemente no se cuentan, como los largos años de la juventud de Jesús. ¿Por qué no se dice nada sobre lo que vivió entre los 12 y los 30 años? ¿Por qué tantos vacíos? ¿Qué aprendió durante ese periodo? ¿Con quién anduvo? ¿Qué tradiciones conoció? Hay teólogos que creen que tuvo contacto con maestros espirituales de otras culturas, quizás incluso con tradiciones africanas o egipcias. Pero esto, por supuesto, nunca será admitido oficialmente. Y los silencios no se detienen ahí. Poco se habla, por ejemplo, del papel de las mujeres en las comunidades cristianas primitivas. Algunas lideraban, predicaban, sanaban, pero fueron borradas. Las diosas femeninas, como Aserá, que mencionamos antes, fueron transformadas en símbolos de idolatría. La energía materna y creadora fue desterrada de la doctrina, reemplazada por figuras masculinas autoritarias. Una vez más, un profundo borrado simbólico y espiritual. Lo más perverso, quizás, es que este silencio fue vestido con un manto de sacralidad. Dijeron que lo que no se incluyó fue voluntad divina. Pero no lo fue. Fue elección humana. Y eso lo cambia todo. Porque si alguien eligió lo que debía saber, también eligió lo que no debía saber. Y en ese no saber se esconde la llave de tu verdadera libertad espiritual. Así que, cuando leas la Biblia o escuches a alguien predicar sobre ella, sé consciente de que estás ante una obra que carga tantas ausencias como presencias. Cada capítulo que se quedó fuera tiene una razón. Y si empiezas a buscar estos capítulos perdidos, estos textos ocultos, comienzas a darte cuenta de que hay otra historia ahí. Una historia paralela que habla de un Dios más plural, más cercano, más ancestral. Una historia que no excluye a los dioses negros. Al contrario, los honra como parte del viaje espiritual de la humanidad. Sientes que estás despertando, que algo dentro de ti se inquieta, que tu alma quiere saber más. Entonces no estás solo. Esta sed de verdad no es solo curiosidad, es un llamado. Y quiero saber, ¿habías oído hablar del libro de Enoc? ¿Has leído algún evangelio apócrifo? Escribe aquí abajo. Quiero leer los textos prohibidos o la verdad me llama. Esto ayuda a que el video llegue a más buscadores como tú. Y prepárate, porque en el siguiente bloque nos sumergiremos aún más profundo. Después de todo lo que hemos explorado hasta ahora, los dioses negros,
los textos ocultos, los borrados históricos, llegamos a una de las partes más sensibles, al mismo tiempo, más evidentes de esta trama espiritual, la representación de Dios. Y aquí quiero invitarte a reflexionar con calma y profundidad, porque este asunto no es solo estético, es simbólico, identitario y espiritualmente poderoso. Porque cuando hablamos de Dios, no solo hablamos de una idea abstracta, sino de la forma en que lo divino es percibido, significado, imaginado, sobre todo, enseñado. Ahora te pregunto, ¿por qué la figura de Dios, en tantas culturas y religiones cristianizadas, fue blanqueada? ¿Por qué la imagen de lo divino, ya sea como Padre, como Hijo, como Espíritu, aparece casi siempre con rasgos europeos, piel clara, ojos azules o verdes, cabello liso? ¿Acaso Dios tiene nacionalidad? ¿Se parece el Creador Supremo a un hombre europeo del siglo XVI? ¿O ha habido una reconfiguración deliberada de la imagen de Dios a lo largo de la historia para satisfacer intereses de dominación? La respuesta no solo es obvia, es dolorosa. Sí, hubo una colonización espiritual que fue más allá de la imposición de doctrinas religiosas. Fue una colonización de la imagen, un proyecto consciente y sistemático de eurocentrar lo sagrado. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque la forma en que imaginas a Dios afecta directamente la forma en que te ves a ti mismo. Y si Dios es blanco, entonces el patrón de santidad, de pureza, de perfección, de autoridad, también es blanco. Y todo lo que se aleja de ese patrón es automáticamente visto como inferior, impuro, sospechoso o incluso demoníaco. Así es como se instala el racismo espiritual. Silenciosamente, dentro de las oraciones, dentro de los templos, en las pinturas, en los vitrales, en los altares, en las imágenes de los santos. Poco a poco, el mensaje se repite. Lo divino se parece al opresor, y lo que es negro, lo que es africano, lo que viene de la ancestralidad, necesita ser rechazado, corregido o convertido. Y esto no es teoría. Es práctico. Es real. Solo mira las imágenes más populares de Jesús. ¿Cuántas películas, pinturas, esculturas y libros retratan a Jesús como un hombre blanco de ojos claros, cabello castaño claro y rasgos europeos? Esto, aunque históricamente absurdo, es aceptado sin cuestionamientos por la mayoría de la gente. ¿Pero por qué aceptaron esta imagen? Porque ha sido enseñada, repetida y reforzada durante siglos. Fue construida por artistas europeos, financiada por iglesias europeas, impuesta por gobiernos europeos y exportada junto con las cruzadas, con las colonizaciones, con los misioneros. Y así, poco a poco, el Jesús negro, el Dios africano, los santos de piel oscura, fueron siendo borrados de la imaginación colectiva. Esto se ha hecho con tal habilidad que hoy en día muchas personas negras se sienten desconectadas de la espiritualidad, precisamente porque no se ven representadas en lo divino. Sienten que Dios está lejos, que no se parece a ellas, que no entiende su dolor, su historia, su identidad. Esto es violencia espiritual. La colonización de lo sagrado hizo algo aún más profundo. Creó una asociación perversa entre el color de la piel y la proximidad a Dios. Si Dios es blanco, entonces el blanco está más cerca de él, y el negro, más lejos. Esto fue absorbido inconscientemente por generaciones y generaciones. Niños negros creciendo en escuelas dominicales donde todas las imágenes son blancas. Adultos negros escuchando que su cultura es pagana, que sus símbolos son malignos, que sus ancestros eran idólatras. Ahora, piensa en el impacto de esto en el alma de un pueblo. Un pueblo entero condicionado a rechazar su propia imagen cuando piensa en lo divino. Un pueblo enseñado a arrodillarse ante un Dios que no se parece a él. Un pueblo convencido de que, para ser aceptado por Dios, debe anularse espiritualmente. Esto no es solo colonización religiosa, es colonización del alma. Y quizás te estés preguntando, ¿pero cómo ocurrió esta transformación visual? De manera lenta y estratégica. Primero, con las imágenes de los santos, luego con el arte sacro pintado por artistas europeos que retrataban a Dios y a los personajes bíblicos con los rostros de sus reyes, sus vecinos,
sus propios rasgos. No era un intento de precisión histórica. Era un ejercicio de poder. Luego vino la catequesis, donde los pueblos colonizados fueron adoctrinados no solo para aceptar la nueva fe, sino para rechazar todo lo que recordara sus propias tradiciones. Y lo más irónico es que en la Biblia no hay ninguna descripción física de Dios, lo que significa que la imagen fue inventada, creada. Y no solo creada, sino estandarizada. Estandarizada tan intensamente que hoy, incluso sabiendo que Jesús era judío, nacido en el Medio Oriente, en una región de gente de piel oscura, cabello rizado y rasgos semíticos, la gente todavía se resiste a la idea de que pudiera parecerse a un hombre negro. Pero ahora que estás aquí conmigo, escuchando todo esto, quiero hacerte una propuesta. Cierra los ojos e imagina a Dios con los rasgos de tu pueblo. Imagina un Dios de piel negra, ojos profundos, cabello rizado, cuerpo fuerte. Imagina un Jesús con rasgos africanos caminando entre la gente, sanando, enseñando, sonriendo. Imagina a María como una mujer negra, llevando en su vientre no solo al Salvador, sino toda la ancestralidad espiritual de un continente entero. ¿Qué sientes? Si algo dentro de ti se mueve, si tu espíritu vibra con esta imagen, entonces puede que solo te estés reconectando con una verdad que ha estado enterrada durante siglos de manipulación visual y espiritual. Y ahora te pregunto, ¿por qué esto todavía incomoda a tanta gente? ¿Por qué aceptar a Dios con rasgos africanos es mucho más difícil que aceptarlo como un europeo del Renacimiento? Porque mueve las estructuras de poder. Porque le devuelve al pueblo negro lo que le fue arrebatado. El derecho a verse a sí mismo en lo divino. El derecho a mirar al cielo y ver un reflejo. El derecho a sentirse amado por un Dios que se parece a él. Y por eso necesitamos hablar de ello. Necesitamos romper este patrón. Necesitamos rescatar la espiritualidad negra en su totalidad, con sus símbolos, sus sonidos, sus ritmos, sus rostros y sus colores. Y necesitamos enseñar a las próximas generaciones que Dios no tiene un color impuesto. Dios se revela en múltiples formas. Y sí, Dios también es negro, porque Dios es todo, y todo lo que fue creado a su imagen y semejanza lleva el reflejo divino, incluyendo, y especialmente, la piel negra. Si sientes que esta conversación ha tocado algo profundo dentro de ti, comenta abajo. Escribe. Dios también es negro o quiero rescatar mi imagen espiritual. Y si esta fue la primera vez que escuchaste esta perspectiva, escribe. Estoy empezando a ver diferente. Convirtamos esta sección de comentarios en un espacio de liberación. Ahora que has podido ver cómo la imagen de Dios fue blanqueada, cómo los símbolos fueron distorsionados y los textos borrados, es hora de enfrentar un punto aún más profundo. La ruptura del vínculo con la espiritualidad negra original. Y esta ruptura no fue solo simbólica. Fue una ruptura violenta, sistemática y cuidadosamente construida entre los pueblos y sus raíces espirituales más ancestrales. Porque, ante todo, antes de la colonización de la fe, antes de las imágenes importadas, antes de los dogmas impuestos, existía una espiritualidad viva, palpitante, conectada directamente con el cuerpo, el alma y la naturaleza. Era una espiritualidad que no dependía de templos, ni de pastores o sacerdotes. Era una espiritualidad que sucedía en cada respiración, en cada hoja, en cada latido del corazón. Los pueblos africanos y afrodescendientes siempre tuvieron una visión integrada de lo sagrado. No veían el cuerpo como pecado, como un obstáculo o una presión para el alma, como tantas doctrinas cristianas predicaron después. El cuerpo era un templo. Era una expresión de lo divino. Danzar era rezar. Cantar era invocar. Comer era consagrar. Tocar el tambor era alinearse con el ritmo del universo. Las emociones no eran señales de debilidad espiritual, sino portales para entenderse a uno mismo y al mundo invisible. Lo sagrado no estaba distante, por encima de las nubes. Lo sagrado estaba aquí, ahora, en el sudor, en la lágrima, en la tierra mojada después de la lluvia. Estaba en el tambor que pulsa como un corazón, en el fuego que calienta y transforma, en el soplo del viento que trae la voz de los ancestros.
El alma tampoco era vista como algo separado del cuerpo, sino como una extensión sutil de la existencia. La gente sabía que llevaba dentro de sí no solo una chispa divina, sino la presencia viva de sus antepasados. La muerte para estos pueblos nunca fue el fin. Era solo un pasaje, un regreso a la fuente. Por eso los rituales de paso eran tan importantes. Por eso se hablaba con los muertos. Por eso se respetaban los árboles, los ríos, las colinas, los animales, porque todo era morada espiritual. Todo era un espejo de la divinidad. ¿Pero qué pasó con esta espiritualidad? ¿Qué se hizo con ella? ¿Qué se puso en su lugar? La respuesta es una de las mayores tragedias espirituales de la humanidad. Fue reemplazada por una fe separada. Separaron el cuerpo del alma. Separaron al hombre de la naturaleza. Separaron lo espiritual de lo físico. Separaron al individuo de su comunidad y, sobre todo, separaron al creyente de su propio poder interior. Crearon intermediarios entre el hombre y Dios. Crearon reglas que aprisionan en lugar de liberar. Reemplazaron la danza sagrada con el silencio en los bancos de la iglesia. Reemplazaron los rituales de sanación con sesiones de exorcismo. Reemplazaron los tambores con órganos y coros europeos. Reemplazaron el calor de la espiritualidad africana con la frialdad de los dogmas importados. Y todo esto se vendió como salvación. Pero, ¿salvación de qué? Si el alma ya estaba conectada con la fuente, la espiritualidad negra fue demonizada. Los orisas, los nkisis, los vudús, todos tratados como demonios, como entidades del mal. Los rituales ancestrales, antes celebrados a plena luz del día, comenzaron a hacerse a escondidas, por miedo a la represión, la violencia, la burla. La gente empezó a avergonzarse de sus prácticas, sus palabras, sus símbolos. Y poco a poco, perdieron la memoria. Empezaron a pensar que sus raíces eran una maldición, cuando siempre fueron una bendición. Y todo esto tiene un precio, porque cuando una persona se desconecta de su raíz espiritual, se debilita. Cuando no sabe de dónde viene, se pierde. Cuando no reconoce lo divino en su propio cuerpo, se vuelve vulnerable a cualquier voz que grite más fuerte. Y eso es exactamente lo que el sistema quería. Un pueblo espiritualmente desmembrado, que ya no sabe cómo conectarse sin depender de alguien que interceda. Y así, una vez más, se instaló el control. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es para muchos aceptar que lo sagrado puede estar en una rueda de tambores? ¿Que lo divino puede manifestarse en el toque de la tierra con los pies? ¿Que un baño de hierbas puede ser una oración viva? Es difícil porque nos enseñaron a desconfiar de todo lo que viene de nuestras raíces. Nos enseñaron que lo espiritual necesita ser europeo, limpio, silencioso, contenido. Pero la espiritualidad no es contención. La espiritualidad es expansión. Es flujo. Es presencia. Es poder. Los antiguos sabían eso. Sabían que al honrar la naturaleza, estaban honrando lo divino. Que al cuidar el cuerpo, estaban cuidando el templo. Que al invocar a los ancestros, estaban accediendo a la sabiduría. Esta era la espiritualidad negra original. Una espiritualidad que empodera, que sana, que libera. Una espiritualidad que no necesita aprobación institucional porque ya nace legítima. Se transmite en la sangre, en la mirada de la abuela, en la historia contada alrededor del fuego. Y aun con todo el intento de borrarla, la memoria todavía pulsa. Pulsa en las fiestas populares, en los toques de resistencia, en las palabras que regresan, en los nombres que renacen. Pulsa en ti, que estás aquí escuchando esto y sintiendo que hay algo dentro de ti despertando, un deseo de reencuentro, de reconexión. En verdad, ¿qué te dijeron sobre tu espiritualidad? ¿Que era peligrosa? ¿Que era maligna? ¿Que necesitaba ser dejada atrás? Pues no. Nada que nace del amor, el respeto y la ancestralidad es demoníaco. Lo que es maligno es el intento de desconectarte de tu esencia. Y ahora, más que nunca, es tiempo de reconstruir este vínculo, de traer de vuelta la conciencia de que lo sagrado habita en ti, de que tu herencia espiritual no es una vergüenza, es una llave que abre puertas que los dogmas nunca podrán cerrar.
Si estás sintiendo esto por dentro, si este texto ha activado algo que estaba dormido, comenta aquí abajo. Quiero recuperar mi conexión o mi espiritualidad es raíz. Y si tienes una historia, un momento, una enseñanza que vino de tu ascendencia, compártela con nosotros. Escribe, mi abuela decía. Y completa con algo que ella te enseñó. Alimentemos este campo con memorias vivas, porque juntos estamos reconstruyendo el vínculo perdido. Ahora que has entendido cómo se rompió el vínculo con la espiritualidad negra, necesitamos tener el coraje de enfrentar las consecuencias de esto. No solo como un hecho histórico, sino como una realidad viva, sentida, respirada por millones de personas. Porque esta ruptura espiritual no se quedó allá atrás, en el tiempo de los colonizadores o los decretos de las antiguas iglesias. Se instaló en el presente. Vive en las oraciones que culpan, en los cuerpos que se esconden en los cultos, en las voces que se callan por miedo a no ser aceptadas como divinas. El impacto de esto en la conciencia colectiva del pueblo negro es profundo y devastador. Comienza en silencio, con pequeños mensajes disfrazados. Eso es cosa del diablo. Esa canción no es de Dios. Esa ropa no es adecuada para la iglesia. Ese tambor llama a malos espíritus. Y poco a poco, esto se convierte en una creencia interna. La creencia de que todo lo que viene de nuestra cultura es peligroso. La creencia de que para estar cerca de Dios, tenemos que alejarnos de nuestra propia identidad. Así se construye una espiritualidad de la vergüenza. Una fe que camina con la cabeza gacha, que canta canciones que no reflejan su dolor, que celebra santos con rostros extraños, que aprende a arrodillarse ante una deidad que no se parece a ella, que no escucha la voz de la ancestralidad porque le enseñaron que ancestral es sinónimo de maldición. Esta es la fe colonizada, la fe que ha sido moldeada para encajar en una estructura que no acoge, sino que exige sumisión. ¿Y cómo afecta esto la autoestima espiritual del pueblo negro? De todas las formas posibles. Porque cuando crees que necesitas alejarte de tu raíz para conectar con Dios, estás constantemente en conflicto interno. Sientes que necesitas elegir entre tu historia y tu salvación, entre tu cultura y tu espiritualidad, entre tus raíces y el cielo. Este es un sufrimiento que no aparece en las estadísticas, pero está presente en cada lágrima silenciosa. En cada joven negro que se siente perdido dentro de una iglesia blanca. En cada madre que esconde su fe ancestral por miedo a ser juzgada. Este conflicto genera heridas. Heridas que no son visibles en el cuerpo, pero marcan el alma. Y estas heridas, cuando no se curan, se convierten en una armadura espiritual. La gente deja de conectarse de verdad. Rezan, pero no sienten. Cantan, pero no vibran. Están presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. Y van, poco a poco, perdiendo el brillo de la fe viva. La fe que pulsa, la fe que transforma, la fe que abraza. Es por eso que necesitamos urgentemente rescatar esta autoestima espiritual. Necesitamos mirarnos al espejo y reconocer: Dios me hizo así, con esta piel, con este cabello, con esta sangre. Y si fui creado a imagen del Creador, entonces lo divino también tiene mis rasgos. No es arrogancia, es reconocimiento. Es un regreso a lo que siempre fue. Es la liberación del molde que intentaron imponernos. Pero esta cura solo ocurre cuando nos permitimos hacer una pregunta muy importante. Una pregunta que pocos tienen el coraje de enfrentar. ¿Estamos adorando al Dios original? ¿O estamos siguiendo una versión fabricada, editada, blanqueada, moldeada por intereses que no son los nuestros? Piensa conmigo. El Dios que ama, que sana, que acoge, se parece a un sistema que esclavizó cuerpos, borró culturas y llamó pecado a todo lo que no encajaba en su doctrina. ¿Es este el mismo Dios que danzaba con nuestros ancestros alrededor del fuego? ¿Que susurraba en los oídos de los ancianos en sueños? ¿Que se manifestaba en la fuerza de las mujeres sanadoras, de los hombres de conocimiento, de los jóvenes en trance? ¿O en algún momento de la historia cambiaron a este Dios vivo por un Dios doctrinal? Un Dios que juzga más de lo que ama, que exige más de lo que comprende, que impone más de lo que libera.
No estoy aquí para darte todas las respuestas, pero sí para invitarte a preguntar con honestidad. Porque solo quien pregunta con el alma abierta puede escuchar las respuestas que vienen del Espíritu. Y quizás, solo quizás, descubras que el Dios que habita en ti se parece mucho más a tus ancestros que a las pinturas colgadas en los pasillos de las catedrales europeas. La conciencia colectiva del pueblo negro carga siglos de dolor, pero también carga la semilla de la sanación. La sanación comienza cuando miramos nuestra historia con verdad, cuando dejamos de pedir permiso para existir, cuando reconocemos que nuestra fe tiene valor, tiene fuerza, tiene dignidad, que nuestras canciones son sagradas, que nuestros rituales son portales, que nuestros cuerpos son templos donde lo divino habita sin vergüenza, sin culpa, sin necesidad de traducción. Es hora de devolverle a la espiritualidad negra lo que le fue arrebatado. El derecho a ser vista como completa, como íntegra, como suficiente, sin necesidad de adaptación, sin necesitar aprobación, sin tener que volverse similar a otra cosa para ser considerada válida. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si los niños negros crecieran escuchando que Dios se parece a ellos? ¿Que la espiritualidad de sus abuelos es tan poderosa como cualquier salmo? ¿Que los símbolos de su cultura no necesitan ser escondidos, sino honrados? Este mundo es posible, pero comienza por dentro. Comienza con el despertar de cada uno, con el reconocimiento de la propia luz. Y si estás aquí escuchando hasta ahora, es porque esta luz ya está encendida en ti. Sientes, sabes, aunque todavía no puedas ponerlo en palabras, que hay algo dentro de ti que dice, hay más en esta historia. Y es verdad, hay mucho más. Por eso te invito a dejar aquí en los comentarios una palabra, una frase, una señal de que estás en este camino de rescate. Escribe, estoy volviendo a mi fe original o Dios se parece a mí. Oh, si quieres compartir cómo este viaje te ha tocado, escribe, esta parte me hizo reflexionar. Y completa con lo que hay en tu corazón. En los próximos minutos, seguiremos aún más profundo en esta travesía. Lo que viene a continuación es una clave para todo lo que estamos construyendo juntos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Tal vez no puedas nombrar qué es. Quizás parezca solo una inquietud, una sutil molestia que comenzó a surgir cuando te diste cuenta de que la historia que te contaron sobre Dios, la fe, la espiritualidad y la salvación, quizás está incompleta. Quizás fue moldeada, editada, recortada. Y ahora, cada palabra que escuches en este video parece poner una nueva pieza en el rompecabezas de tu alma. Eso es el despertar. Y el despertar nunca llega como una respuesta lista. Llega como un hambre real, un deseo de volver, de recordar, de redescubrir lo que, en el fondo, siempre supiste, pero que el mundo ha intentado convencerte de olvidar. Y de eso necesitamos hablar ahora. Porque de nada sirve saber que fuimos desconectados. Necesitamos descubrir cómo reconectarnos, cómo rescatar la verdad oculta, cómo acercarnos a la espiritualidad negra que nos fue arrancada, pero que nunca dejó de existir dentro de nosotros. Porque a pesar del borrado, a pesar del silencio impuesto, la verdad no muere, solo duerme. Y basta un toque de conciencia para que despierte. Y el primer paso en este camino es el autoconocimiento espiritual. Es empezar a mirar hacia adentro con valentía. Pregúntate, ¿en qué creo realmente? ¿Qué tiene sentido para mí? ¿Qué símbolos me tocan? ¿Qué prácticas hacen vibrar mi alma? A menudo nos enseñaron a seguir una fe que nunca nos escuchó. Una fe que consistía en callar, obedecer, repetir. Pero el autoconocimiento espiritual exige lo contrario. Escuchar, sentir, cuestionar. Permitirte descubrir que quizás tu fe no está en un altar europeo, sino en las palmas de tus manos, en el sonido del tambor, en la historia que te contó tu abuela, en el olor de la comida hecha con intención, en el abrazo que sana. Cuando te conoces espiritualmente, empiezas a comprender que no necesitas autorización externa para reconectarte con lo sagrado. Lo sagrado no está atrapado en una institución. Vive en tu sangre, en tu herencia, en tu cuerpo. Y al estudiar tu ancestralidad espiritual, redescubres símbolos que te pertenecen.
Descubres que los orisas no son demonios, sino fuerzas de la naturaleza que representan arquetipos universales. Descubres que las oraciones no necesitan seguir fórmulas importadas para ser verdaderas. Descubres que la espiritualidad negra es poderosa, profunda, viva, y que siempre ha estado esperándote. ¿Y cómo hacer esto en la práctica? Comienza por lo simple. Comienza por mirar con nuevos ojos lo que te rodea. La comida que comes. ¿De dónde viene? ¿Quién te enseñó a prepararla? ¿Cuál era la intención al servir esa comida? Eso es espiritualidad. La canción que escuchas. ¿Qué ritmo resuena con tu cuerpo? ¿Qué palabras te atraviesan? Eso también es espiritualidad. La forma en que caminas, cómo respiras, cómo sueñas, todo esto lleva pistas sobre tu alma ancestral. Permítete estudiar. Busca los nombres olvidados, los libros borrados, los símbolos marginados. Lee sobre espiritualidad africana. Lee sobre cosmovisiones que no fueron influenciadas por el pensamiento colonial. Mira videos. Escucha a los maestros ancestrales. Participa en ruedas de conversación. Reconoce que hay una sabiduría profunda en los ancianos, en las bendiciones, en los líderes espirituales que nunca han pisado un púlpito, pero que llevan el mundo en su palabra. Crea tus propios rituales. No necesitas copiar a nadie. Tu espiritualidad es única. Enciende una vela y habla con tus ancestros. Toma un baño de hierbas y siente cómo el peso se va. Camina descalzo sobre la tierra y escucha lo que tiene que decirte. Escríbele una carta a Dios. A ese Dios que vibra en tu esencia, que entiende tu dolor, que se parece a ti. Ese Dios existe. No necesitas ser el mismo que te enseñaron. Puede tener tu rostro, tu historia, tu color. Y, sobre todo, empieza a hablar de ello. Comparte tus descubrimientos. Habla con quienes te rodean. Di lo que estás sintiendo, porque el despertar espiritual colectivo comienza con el despertar individual. Cuando asumes tu espiritualidad verdadera, te conviertes en un espejo para otros que todavía están durmiendo. Y este es el poder de la sanación. No se propaga a gritos, sino con el ejemplo, con la presencia, con la vibración. Pero sé consciente de que el camino del rescate no es lineal. Encontrarás resistencia. Dudarás de ti mismo. Enfrentarás el juicio de aquellos que todavía están en el molde. Pero no te rindas. Cada paso hacia tu verdad es un paso hacia la libertad. Y no hay nada más sagrado que ser espiritualmente libre. Lo que intentaron quitarnos ahora está siendo recuperado. Cada memoria, cada símbolo, cada nombre que vuelve a la superficie es un pedazo de nuestro regreso. Y el regreso no es al pasado. Es al centro. A donde nunca debimos haber salido. A la conexión entre cuerpo, alma, ancestralidad y divinidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué ha provocado este despertar dentro de ti? ¿Sientes que estás volviendo a algo que siempre fue tuyo? Entonces escribe aquí en los comentarios. Estoy despertando a mi verdad o mi espiritualidad es ancestral. Si quieres, comparte también una práctica que te conecte con lo sagrado. Algo simple, real, que venga del corazón. Creemos aquí un campo vibracional de retorno colectivo. Una rueda de memoria, de fuerza, de reconexión. Si has llegado hasta aquí con el corazón abierto, sintiendo cada palabra, cada revelación, entonces solo puedo agradecerte profundamente. Esto significa que tu alma se está moviendo, que tu espíritu está despertando y que estás listo para continuar este viaje conmigo. Ahora es el momento de fortalecer esta conexión. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscribir y activa la campanita. Este es tu espacio de rescate y expansión espiritual. Y si te quedaste hasta el final, quiero que comentes abajo. Desperté. Escríbelo con todas las letras. Este es tu sello de compromiso con tu viaje espiritual. Y este comentario también le mostrará a YouTube que este video necesita llegar a más personas como tú. Deja tu like, porque ayuda a que el video llegue más lejos. Y más que eso, demuestra que la verdad todavía tiene voz. Y ahora, no te detengas aquí. El próximo video que está apareciendo en tu pantalla es la continuación directa de este conocimiento. Haz clic en él y ven conmigo,
porque el viaje de rescate espiritual apenas está comenzando.